nombre es Anaeli Velasco y tengo 15 años. Vivo con mi mamá, mi papá y mis hermanos. Un principio comencé todo mal. Entré aquí en este colegio, una niña muy rebelde. No me gustaba hacer caso. ¿Qué hacía yo con los profesores cuando me daban clase? Me burlaba de la clase. Entonces voy con la psicóloga, voy aprendiendo muchas cosas. También con las cosas que aprendí con la profesora Sandra. Porque lo que yo hacía mal, las notas que tenía en 1, ya no las tengo en 1. Ya sube en 5, en 4 a veces saco en lo mínimo 3. El aprendizaje de aceleración es para los niños que a veces tienen más edad, que tienen, a veces se pasan de los 15 a los 16, porque cuando entraban a octavo, más de uno se iba, porque le parecía muy duro, muy difícil, de más de uno retiraba. Entonces con la profesora Sandra hubo aprendimiento de matemática, inglés, física, muchas cosas que se unieron ahí. Entonces la profesora decía, es mejor que ustedes me den así, yo no necesito que ustedes me escriban, necesito que ustedes aprendan. Entonces la profesora ponía que al otro leer. Primero entramos a las 6 de la mañana con un juego matemático y terminamos a las 7. Anaeli en la tienda debe tanto, el valor, cuánto le queda, así, hacíamos los matemáticos así. También hacíamos unos dibujos matemáticos que teníamos que a veces poner los números, hacíamos una cabecita y al lado hacíamos una idea que teníamos que poner los números y todo. Entonces, la gente lo veía como difícil porque uno no sabía qué número iba a ir. Había suma, multiplicación y divisiones, pero nosotros no sabíamos qué número iba a ir. Y eso lo tomamos como algo de clase. Bueno, de chicho, así fue. Pasé para caminar 2. Después comenzamos con emprendimiento y ahí después de emprendimiento vino el señor a enseñarlo al bastidor, cómo las pinturas se mezclan y todo. Entonces nosotros mismos estampamos su camisa. Yo puedo y soy capaz. Nosotros mismos estampamos ese logo porque nosotros podíamos y soy capaz, ¿no? Y fuimos para la Fundación Carvajal, el Colegio INE y también para la Universidad ICESI. Es una experiencia muy bonita porque cuando nosotros tocamos esa universidad, nosotros nunca pensábamos que íbamos allá tan lejos, a tocar tan fondo, ¿no? Y sí pudimos tocar tan fondo porque más de uno nosotros hablábamos, los parábamos a explicar el proyecto y todo, cómo vamos a salir adelante, el cambio. Más de uno lloraba, se sentía feliz, se sentía orgulloso. Todo para adelante, nada para atrás, porque lo que comenzamos tenemos que terminar. También lo de la beca, que lo ganamos. Me siento muy orgullosa, todavía no han escogido quién sella las becas, pero me siento orgullosa que hemos logrado algo los 3 con mi compañero Jonalesi, Juan Eduardo y yo, ¿no? Los 3 hemos logrado algo para todo el salón. Y gracias a la Fundación Carvajal por los proyectos que lo han dado, las máquinas y los insumos. Me siento una Anaeli renovada porque yo siempre me pongo a ver lo que yo era antes y ahora yo veo lo que yo ha cambiado. También yo quiero darle un ejemplo, que todo no puede ser la calle, la rumba. Eso hasta para todos los días, todo el tiempo y para todos los años. Eso siempre va a estar. Tenemos que dedicarle que sea un minuto al estudio y todo porque uno no sabe qué más años necesitan, que le pidan a uno una carta volada, que le pidan muchas cosas a uno y que uno no sepa nada. Entonces lo otro que queremos, tenemos que salir adelante, aprender. Nada para atrás porque hay que echar para atrás todos los días. Entonces lo que yo les quiero decir, que tiene que mirar su futuro y mirar qué es lo que uno quiere para su futuro, que después uno no se haya arrepentido.